Chúpalo, Clips de Robertson, ya no te necesito. No le diga eso a Clips de Robertson. Profe, ¿se acuerda que una vez habló de la iglesia de la compañía? Me acuerdo que me interesó tanto el tema que al final hicimos un documental con unos compañeros de universidad y nos quedó súper bueno. Ahora lo vamos a tirar a festivales y hablamos en general sobre el buzón que mencionaba en el stream. Lo puse hasta en los créditos porque usted lo supe. ¡Vamos arriba! Mándalo. Vamos, ¿te refieres a la historia que conté acerca de la iglesia que estaba encima del ex Congreso Nacional? Bueno, que por lo demás el ex Congreso Nacional está maldito. ¿Ese mismo? Bueno, excelente historia, de verdad, es excelente historia. A mí de chico siempre me contaron que la Virgen de la Compañía se escapaba y se iba a juntar con la Virgen de Codegua. Claro, pero él se refiere a la otra iglesia, creo yo, ¿cierto? ¿De qué trata un poco la historia? Bueno, si es la misma que estábamos contando, lo que pasa es que hace muchísimos años, en la época del 1800 y algo, 1880 creo que, un poco antes de la Guerra del Pacífico, creo. No me acuerdo bien qué fecha fue el incendio. Bueno, es un incendio muy grande en Santiago, en una iglesia que estaba situada en el ex Congreso Nacional. Que es donde fue la Convención Constituyente y donde funcionó así. 1863, ahí está, 1863. Entonces es un edificio que era una iglesia que se quemó. Pero más allá de lo anecdótico, porque fue una catástrofe, la historia es que estaba la iglesia y era como una fiesta de Cuaresma, domingo de resurrección. No recuerdo muy bien, pero una fiesta católica estándar, ¿cachai? Promedio. Y al cura no se le ocurre nada mejor que cubrir la iglesia con telas y sobre las telas y al lado de las telas velas encendidas. Y el weón como que decoró la iglesia con telas y además colocó una cantidad increíble de velas por todos lados. El tema es que obviamente hubo un accidente, se volcó, nadie sabe muy bien cómo se inició el incendio, pero se volcó uno de los candelabros, etcétera, agarró una tela y se empezó a quemar todo muy rápido, porque aparte de estas iglesias son de techo de madera. Entonces agarra arriba, y antiguamente se usaba petróleo y alquitrán para impermeabilizar la madera de las iglesias. Entonces la weá agarró y se extendió por todos lados. El tema trágico es que murieron 200 personas, aproximadamente 200 personas en ese incendio. Y tú decís, ¿pero cómo? Si las iglesias tienen, weón, puertas gigantes, o sea, pueden arrancar fácilmente. Fue tanto el pánico que las puertas estaban cerradas porque estaban dando la homilía y ya estaban dentro. Entonces, cuando las primeras personas llegaron a abrir la puerta, el pánico hizo que las personas de atrás aplastaran a las de adelante. Entonces, las primeras personas que murieron aplastadas por las personas que estaban entrando atrás, y las otras personas empezaron a escalar a la otra, y weón, nadie pudo salir. Y se murieron todas las personas que estaban adentro, weón. Fue una tragedia terrible, onda. Fue tan terrible la tragedia que se declaró luto de la municipalidad. Se murieron políticos, se murieron familiares de senadores, se murieron familiares del presidente de la época, familiares de la alta sociedad, se murieron millonarios, se murió gente terrateniente de la época, weón. Y el tema no fue ese nomás, porque el incendio fue una tragedia. El tema fue que del incendio se rescató un buzón de cartas que iban al párroco de la iglesia. En ese tiempo me imagino que alguna autoridad eclesiástica del lugar. Y se descubrió cosas muy tránsfugas, que la verdad yo nunca he terminado de investigar por completo, pero me imagino que estos chicos que hicieron el documental pudieron verlo. Pero se descubrieron infidelidades, se descubrieron segundos matrimonios, se descubrieron formas de pagar la manda, weón, se descubrieron amoríos, weón, se descubrieron curas, weón, haciendo las weas más horribles que hay. Y todas esas cartas que se transcribieron por lo demás se intentaron ocultar por mucho tiempo, claro, como confesiones, ¿cachai? Todos funados, weón. El cura funado, todo, gente que falleció también. Fue una wea tan dolorosa porque además, imagínate, murió tanta gente y fue una tragedia, pero además había polémica. Entonces quedó tan devastada la sociedad santiaguina porque, weón, se enemistaron padres con sus hijos, primos con sus tíos, se enemistaron amigos, vecinos, se enemistó todo el mundo, y la weá quedó tan para la cagada que lo que hicieron fue demoler la iglesia.
demolieron, onda, se hablaba de reconstruirla y la wea. No, la demolieron entera, quitaron todos los cimientos y construyeron el ex Congreso Nacional arriba. Quedaron tan destruidos por el acontecimiento fatal que botaron toda la iglesia porque asumieron como que estaba maldita. La corrieron a la Plaza de Armas, o sea, hicieron otra iglesia, creo que ya estaba la Catedral de Santiago, pero bueno, una iglesia, se quedaron con la iglesia de la Plaza de Armas y construyeron el ex Congreso Nacional arriba. Entonces, si tú vas al ex Congreso Nacional y sales por el lado de la cordillera, vas a ver un monumento donde se dice en memoria de las víctimas del incendio de la compañía, bla, bla. Es lo único que hay ahí para dar a entender que existió la iglesia ahí, y la iglesia, y la historia de la iglesia y la wea. El tema es que han dicho que el ex Congreso Nacional, porque también finalmente el ex Congreso Nacional se va de ahí a Valparaíso, y el ex Congreso Nacional, el edificio hoy en día, no tiene mucha función. Y también es porque mucha gente dice que ahí penan pero pa'l hoyo. Imagínate, murieron 200 personas y el edificio es de estos edificios como grandes, de techo grande. Entonces dice que se escuchan weá, que se ve gente. Es que es terrible. O sea, hay historias de terror, pero de vivencia. O sea, me imagino que ir a entrevistar a los guardias de la weá debe ser una weá al pico, porque todos dicen que penan pero tiran las patas pero con ganas. Entonces, claro, entonces las convenciones se dice que fracasaron también porque las construyeron sobre un cementerio, weón. ¿Cachai? Es bien complicado, weón. Es una historia particular. Y si ustedes hicieron un documental acerca de eso, lo quiero ver. Sería interesante verlo y ojalá que les vaya muy bien en el ciclo festival. Y agradezco mucho que se inspiren en lo que yo les cuento para ir más allá. Y me imagino que encontraron muchas más cosas de las que yo sé realmente. Trágico pero interesante, por supuesto. Trágico pero interesante. De hecho, en 1863 ocurrió otra cosa, una funa. Oye, de hecho, es en el mismo año. Oye, qué coincidencia que me digas 1873. Porque esta es mi lectura actual. Las suaves cenizas del olvido, vías de la reconciliación política, bla. Es un libro que habla sobre la reconciliación chilena. El tema es que estaba leyendo, porque el otro día les mencioné que yo había leído este libro cuando era chico y se me había hecho muy complicado, entonces lo dejé botado. Y ahora lo volví a leer de adulto y claro, ahora entiendo mucho más lo que dice. Y yo les conté acerca del Santo Oficio de la Inquisición en Chile. Claro, yo no me acordaba de dónde lo había leído, que había funcionado el Tribunal de la Inquisición en Chile. O sea, no sé si ustedes saben qué es el Tribunal de la Inquisición, pero fue una época muy oscura en donde la Iglesia Católica tenía tanto poder que te podía despojar de tus bienes, te podía encerrar, quitar la libertad, incluso quemar vivo. Incluso quemar vivo. Por herejía, weón. Imagínate, tú eres una persona no creyente o de otro culto, no sé, musulmán, judío, y te quemaban, weón, por hereje. El tema es que esas cosas son europeas, ¿cachai? El Santo Oficio de la Inquisición es un tribunal eclesiástico que castigaba a la gente. El tema es que yo no sabía, porque se habla de las brujas de Salem, por ejemplo, en los Estados Unidos, pero el tribunal de la Inquisición funcionó en Chile, weón. Y se quemaron personas en Chile durante la colonia por herejía. La Iglesia Católica, weón, funcionó en un tribunal del oficio de la Inquisición en Chile, weón. Y no solamente en Chile, en Argentina y en Lima, weón. Y quedé para la cagada. Y en 1862, por eso decía, 62, 63 me parece que es como una fecha muy próxima. Y dice, mira, en el año 62, Benjamín Vicuña Maquena, historiador y político chileno del siglo XIX, que muy connotado Benjamín Vicuña Maquena, pronunció un discurso histórico bajo el título Lo que fue la Inquisición en Chile, ante la Facultad de Humanidades de la Universidad de Chile. En esa época me imagino que la Universidad de San Felipe, con el objeto de incorporarse a su honorable claustro. Algunos miembros del clero, es decir, de la iglesia de la época, lo acusaron de falsear la historia y de haber calumniado la Santa Inquisición. Esta situación desencadenó una polémica que le llevó a profundizar en un caso específico a modo de ejemplo. En esta investigación usó el tiempo de su destierro político en Perú, porque fue desterrado políticamente a Perú, definiéndola así: vamos a hacer el ensayo de cómo la historia puede presentar auxilio a la polémica sin más tributo que el de su verdad y el de su documentación. Y Vicuña Maquena se lo mandan a Lima, y en Lima se pone a revisar los documentos del Tribunal de la Santa Inquisición de Lima y descubre que habían mandado a varios hueones. El Tribunal de la Inquisición en Chile durante la colonia mandó a Lima, weón, a quemarlos, weón. A quemarlos, weón. Un weón de Conce que se llamaba, era un padre y su hijo, ambos judíos, por lo demás,
y que los procesaron por judíos, la verdad. No los procesaron por judíos, o sea, por hereje. Claro, por ejemplo, Vicuña Maquena identificó algunos casos de chilenos procesados en Lima por cargos de herejía y brujería, quienes finalmente fueron quemados en la hoguera. El historiador chileno José Tavio Medina encontró en los archivos de la Inquisición española la relación para con el Consejo Supremo de la Santa General Inquisición, bla, 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 contra Francisco Maldonado de Silva, por otro Heli Nacaro Índigo, bla, personas chilenas que fueron quemados en Lima, bueno. O sea, no sé si españoles, deben ser españoles, pero bueno, gente que vivía en Chile en la colonia y que los mandaron a quemar allá. En relación corresponde el más destacado personaje judío del periodo colonial chileno y mártir de su fe. En este caso permite, además de ejemplificar los procedimientos de la Inquisición, profundizando en la noción de reconciliación en el contexto hispanoamericano. Al weón, a este man, el padre, lo tuvieron 7 años preso y finalmente tuvo que como confesar que era hereje, tuvo que vestir harapos públicamente y tuvo que hacer un montón de cosas para no morir. Le quitaron sus bienes también, como para financiar su encarcelamiento. El tema es que el hijo se negó hasta el final a renunciar a su fe y weón, estuvo 3 años preso y al final lo terminaron quemando, weón. Lo encontré mal pico, weón. O sea, yo no sabía que el Tribunal de la Inquisición había funcionado en Chile y encontrarlo como así como a la pasada. Y claro, me llamó la atención porque decís que el incendio de la compañía ocurrió el año 63 y parece profético que Vicuña Maquena haya pronunciado un discurso contra la Iglesia Católica el 62, justo contra la Inquisición. Entonces me parece interesante que justo en esa época como que haya sido... Aparte que creo que estaban terminando los gobiernos conservadores, estaban empezando los gobiernos liberales del año 1800, entonces está como interesante igual. Sobre todo porque lo debe haber pronunciado, bueno, unas 10 cuadras más allá de la Universidad de Chile, pues bueno. Está bueno igual, bueno. Está todo conectado.